Hola, en esta tercera parte de nuestro estudio de los Hechos de los Apóstoles, quiero primero ver el retrato que dan en el Evangelio de San Lucas del Señor Jesús y compararlo con el retrato de los dos apóstoles en los Hechos de los Apóstoles. El translación que estoy usando de la Santa Biblia es la Biblia del latinoamericano, pero cualquier traducción puede servir por este estudio. Ustedes tienen numerosos ejemplos en sus folletos de que publiqué en Facebook, pero yo solo voy a tocar a unos pocos. Es que en su folleto vamos a dar dos ejemplos primero del el Señor Jesús y cómo se están similar los hechos de Pedro y los hechos de Pablo. Y luego hagamos una comparación entre los dos apóstoles. Vamos a comenzar con San Lucas, el capítulo 22. 46 a 71, nomás voy a tocar unas partes. Es que comenzamos con el versículo 24, 26 y luego voy a tomar voy a brincar un poquito. El resto del Señor Jesús, San Lucas 22, versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y cuando los que lo rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿iremos a la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y lo cortó la oreja derecha. Respondió Jesús y dijo: Deteneos, basta de esto. Y tocando la oreja al siervo lo sanó. Ok. Luego vamos a ir al versículo 54, donde dice del negación de Pedro. Bueno, habiendo arrestado, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mas Pedro le seguía desde lejos. Es que notan dónde está Pedro. Está cerca suficiente para poder escuchar lo que está pasando al Señor. Después de encender ellos una hoguera en medio del patio y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo: Bueno, aquí tenemos la negación de Pedro al Señor Jesús. Y llegando al versículo 63, oímos de Jesús escarnecido. ¿No? Los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le preguntaban, diciendo: Adivina, ¿quién es que te ha golpeado? Bueno, luego van a llevar a Jesús enfrente del concilio. En el versículo 66, escuchemos: Cuando se hizo el de día, se reunió el concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Pero él les dijo: Si os digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Bueno, vamos a seguir luego a los Hechos de los Apóstoles. Y aquí miremos cómo sucede a Pedro, y que debe ser muy familiar, no solamente para nosotros escuchando estos dos cuentos, pero sino también por Pedro. Okay. Vamos a ver los Hechos de los Apóstoles de capítulo 4 y tomaremos unos extractos de los versículos 1 de 22. Ok, el arresto de Pedro y Juan. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán del guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fíjamos que los saduceos no creyeron en la resurrección. Es que si querías buscar una manera de enojar a los saduceos, hablan de la resurrección. Es que con eso se enojan mucho. Le echaron en mano y los pusieron a la cárcel hasta el día siguiente. Bueno, pues en la tarde, pero muchos de ellos que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como al 5,000. Bueno.
Luego Pedro y Juan se van a llevar enfrente del concilio y escuchamos que sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Ok. Pasándonos al versículo 13, oímos que al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto ellos a pie al hombre que había sanado, no tenían nada que decir en contra. Ok. Algo bien interesante ha cambiado. Un gran cambio en Pedro. No tienes que leer este pasaje en entero, nomás pasamos por unas partes, pero me gustaría agregar que si alguno de ustedes se sienten mal por haber negado al Señor como hizo Pedro, piensan que Pedro, ya después de arrepentirse, ¿no?, que la ha perdonado el Señor, y lleno del Espíritu Santo, se hizo después un gran predicador. Es que nunca es muy tarde para regresar a ser predicador de la buena nueva. Y para ver esto, sigamos con otro ejemplo. Bueno, para nuestro segundo ejemplo, me gustaría ver cómo las acciones de Pedro y Pablo volveremos a ver en Jesús en el Evangelio de Lucas, para escuchar el relato de una mujer que se sanaba tocando las bordes de su ropa de Jesús. También encontramos el cuento de donde Pedro, por su propia sombra, en el poder de Dios, sana a alguien. Y también en Pedro, que es su pañuelo, algo interesante, ¿no? Con un pañuelo sana a muchos. Ok. Ahorita vemos los actos similares cuando los apóstoles trabajan. Pero primero a Jesús. Ok. Jesús sana a una mujer. Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de sangre. Ok, aquí encontramos que ha tocado el borde del manto del Señor Jesús y se sana. Y seguimos que al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él declaró en presencia de todo el pueblo la razón por cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Señor Jesús, le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Es que por la fe de esta mujer que toca la borde del manto del Señor Jesús se sana. Vamos a ver qué pasa cuando algo semejante pasa al apóstol Pedro. Ok, esto encontramos en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, en los versículos 12 hasta 15. Ok. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Al tal punto, aún sacaban los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. Así se quedaron sanados. Okay, vamos a ver con Pedro, qué pasa con Pablo. En el capítulo 19, versículos 11 hasta 12. Y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Ok, aquí tenemos un pasaje de la Sagrada Escritura donde nos muestra la razón por la práctica católica de custodiar de reliquias, es decir, cosas que han tocado santos que ya están con el Señor en el cielo, o partes de su ropa o partes de su propio cuerpo. Y aquí encontramos que no solamente la borde del manto del Señor Jesús, pero sino una sombra de Pedro o el pañuelo de Pablo
estaba capaz de sanar. Pero acordamos que no era tanto el objeto, sino que era la fe de la persona en él que realizaba el milagro, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, que por eso se llevaba a cabo la sanación. Es que esto va a ser como los pasajes que vamos a ver ahorita. Va a ser totalmente lo opuesto con los magos, que tienen más fe en el objeto o la resulta, ¿no?, del milagro, que tienen que ver con el que ha hecho el milagro. Tienen más fe en un objeto que en el Señor. Es que aquí tenemos totalmente lo opuesto, lo correcto. Tener fe primero en el Señor, que a través de objetos puede ser, o de partes de los santos, puede ser milagros. Para ver esto, vamos a ir en Hechos capítulo 8, versículos 9 hasta 24. Esto es el primer encuentro con Pedro y un mago. Aquí vamos a comparar Pedro con Pablo. Y un cierto hombre llamado Simón hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo: este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención porque mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaron, tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los gran milagros que se hacían. Es que aquí tenemos un mago que estaba practicando por mucho tiempo y asombraba a la gente, hasta que ellos encuentran la verdadera fe que viene a través de un discípulo, Felipe. Aquí tenemos la enseñanza de la iglesia que nos dice que no es lícito, no es bien, comprar objetos bendecidos. Es decir, no podemos pagar nosotros por la gracia. Aquí también tenemos la enseñanza contra la magia, contra la brujería. Cualquier vez que alguien te trata de vender algo, como en las hierberías o cualquier otro lugar, ¿no? Cualquier vez que te tratan de vender algo para que te sanas o algo, piensas en Simón, ¿no? Por eso este pecado, aparte de hablar como brujería o magia, se hable simonía. Tratar de pagar por las gracias. Y por eso también no podemos vender objetos bendecidos. No se debe de ser. Mejor comprar los objetos y luego llevarlos al Padre después que lo compraste y que Él los bendiga después. Es la manera mejor. No, sigamos con el versículo 18, donde dice: cuando Simeón vio el Espíritu y daba la imposición de las manos, a los apóstoles les ofreció dinero, diciendo: darme también esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos recibe el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Por eso no pagamos por el sacramentos, ¿no? Pueden dar donaciones a la iglesia, pueden dar donaciones a un grupo, ¿no? Pero no pagamos por la gracia. Aquí encontramos que también en el reino, yo no podía ir al Santo Padre y decirle: mira, aquí hay $100, ordena a mi amigo. No se hace así. No pagamos por los sacramentos, no pagamos por la gracia. Dios da su gracia gratuitamente, y así mismo nosotros deberíamos hacer las obras de Dios, ¿no? A ver qué pasa con Pablo cuando él encuentra un mago. Vamos a pasar por partes de esta. Después, este es el capítulo 13, versículos 6 hasta 12, donde nos dice: después de haber recorrido toda la isla hasta Pafos, encontraron un cierto mago, un falso profeta judía llamado Bar Jesús, que estaba en el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Esto hizo venir a Bernabé y Saulo, y deseaba oír la palabra de Dios, que también le interesaba la palabra de Dios, ¿no? Y por Elimas el mago, pues así se traducía su nombre, se les oponía tratando de desviar la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamando también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor.
con gran fuerza el apóstol Pablo enfrenta a estos magos y nos muestra que el Evangelio siempre tiene una dirección que nos lleve hacia el Señor. Y cuando algo lo opone, que nomás es una cosa de tiempo hasta que se hace de ser, ¿no? Siempre va a llevarnos, o siempre va a ganar la gracia, mejor dicho. Un ejemplo final para terminar. Vamos a ver cómo la palabra de Dios continúa expresando por los apóstoles, siguiendo con este tema de Pablo con el mago, ¿no? Pero en diferente manera. Nos fijamos en el capítulo 12, versículos 16 hasta 19. Pero primero tenemos que tener en cuenta que Pedro solo fue encarcelado y luego entregado milagrosamente del prisión por un ángel. Y que esta escena debería recordarnos de la escena de la resurrección, cuando Jesús se encuentra con María. Escuchamos. El versículo 16. Mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, y haciéndoles la señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado del cárcel, y les dijo informar de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y fue a otro lugar. Igual como encontramos en el Evangelio, donde dice, va y avisa a los hermanos que me encuentran, que regresan para que me encuentran, ¿no? Y pasamos al versículo 21. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y les arengaba. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido de gusanos. Interesante, ¿no? Que el Evangelio se va a predicar. Y cuando algo se opone al Evangelio, pues hasta los gusanos lo comen. Es que hay que tener cuidado, ¿no? Tenemos que, como dice San Pablo, lo que no está conmigo, lo que no está contra mí está conmigo. Y terminamos con estos pasajes o versículos del Evangelio de Juan, de Hechos de los Apóstoles. En el término de capítulo 12 encontramos que ya no se habla tanto de Pedro, sino va a cambiar al apóstol Pablo. Y estos son los versículos donde señalan que ya no es Pedro que va a ser el actor primario, sino Pablo. Pero la palabra del Señor creció y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Ok, ahora vamos a encontrar que el Evangelio, al final del capítulo 28 de Hechos, se va a seguir predicando. Aunque Pablo está encarcelado, se va a seguir predicando la buena nueva. Escuchamos. Saber, por lo tanto, ese es el versículo 28 del último capítulo de Hechos de los Apóstoles. Saber, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oían. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros a la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Bueno, hermanos y hermanas, ojalá que les gustó este estudio de Biblia. Gracias por su paciencia. Es un proyecto nuevo para mí y me ha gustado mucho, he aprendido mucho junto con ustedes. Traté de enseñar cómo es el mismo Espíritu que ha dado impulsado a Jesús para predicar la buena nueva, que a través de 2 distintas personas, primero Pedro y luego Pablo, sigue el mismo Espíritu predicando la buena nueva hasta el fin de la tierra. Y con esto encontramos en la última parte de este estudio de Biblia cómo el mismo Espíritu siga formando la iglesia. Y vamos a ver a través de probablemente el ejemplo del camino a Emmaus, cómo la
iglesia ha beneficiado de este encuentro con el Señor Jesús que encontramos en la Sagrada Escritura. Que Diosito los bendiga. Ojalá que les guste este estudio. Acuérdense que esto nomás es unos selecciones de su hoja que tienen publicado en Facebook. Es que ojalá que haz clic al like. También comparten esto con los más que quieren. Y que nos vemos bien pronto en la última parte de este estudio de Biblia. Que Dios los bendiga.